Buenas tardes, mi nombre es Héctor Mujica, profesor de la Universidad José María Vargas, y en esta oportunidad vamos a realizar este video, si se quiere un poco fuera de tiempo, en virtud de que como soy nuevo en la misma, desconocía pues que tenía que hacer tal actividad. Dicho esto, paso pues a comenzar con la inducción respectiva. La presente materia trata sobre los procedimientos administrativos y jurisdiccionales en materia laboral. Empezamos definiendo lo que es el derecho procesal. Según Villasmil, nos dice que es una rama procesal del derecho que se ocupa de los conflictos laborales que han surgido entre las partes, ya sean de manera individual o colectiva. Es decir, que es el conjunto de normas jurídicas que va a regular la actividad del órgano judicial o administrativo, según sea el caso, entre las partes en el proceso, por medio de la cual se van a resolver los conflictos jurídicos que emanan de una relación de trabajo. Esto lo podemos encontrar en la disposición transitoria cuarta del numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 1 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ¿Cuáles son sus principios rectores? Los mismos están consagrados en la Constitución y en la misma Ley Orgánica Procesal del Trabajo, específicamente en la primera, es decir, en la Constitución, en el 257 o artículo 257, y en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los artículos 2, 3 y 10. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? Perdón. Un derecho autónomo, perdón, imparcial y enfocándose a la especialidad de la jurisdicción como tal. Sus principios son la uniformidad, la brevedad, la oralidad, la publicidad, la gratuidad, la celeridad, la inmediatez, la concentración, la prioridad de la realidad sobre los hechos y la equidad. ¿Por qué se dice que es un derecho autónomo? Porque ella depende de sí mismo, es imparcial, no se parcializa por ninguna de las partes y va a tener su propia norma. Se va a regir por otra norma, aunque el artículo 11 nos dice que en caso que no consagre en ella alguna figura jurídica, podemos aplicar otra de manera analógica, es decir, que la vamos a adaptar de acuerdo a los principios que a ella la rigen. Bien, dicho esto, vamos a definir lo que es la oralidad. Según el autor Juan García Vara, nos dice que son esos actos presenciados directamente por el sentenciador o el juez, donde ese administrador de justicia va a buscar la verdad real, material, la verdad verdadera, como también a veces se le conoce. Este es el papel activo del juez, sin coartar la autonomía de la voluntad de las partes de manera verbal o a través de la comunicación verbal. Es decir, que en el procedimiento laboral va a prevalecer la oralidad ante todo. Porque se dice también que es uniforme uno de sus principios, o la uniformidad es uno de sus principios, porque va a tener como característica que en la materia laboral concibe un solo procedimiento, una única forma de reclamar los derechos que surgen entre las partes por esa contraprestación del servicio. No hay un procedimiento ordinario u otro especial, sino un solo procedimiento para todos los casos, bien sea para reclamo de pago de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, para los casos de accidentes laborales o enfermedad ocupacional e incluso, perdón, para disolución de contrato, entre otros. Porque se dice que tiene uno de sus principios como la brevedad o la celeridad. Este derecho va a estar consagrado o identificado con respecto a los actos procesales, que se deben realizar a la mayor prontitud o brevedad. Se encuentra representada por la improrrogabilidad de los lapsos, sobre todo estos donde el juez va a dictar su fallo. En este principio se busca acelerar la sustanciación del procedimiento para no menoscabar el derecho al debido proceso y a la defensa. Su objetivo es el cumplimiento de los lapsos sin que se, como se dijo anteriormente, pueda prorrogar indefinidamente los mismos. Pero por otro lado tenemos la publicidad.
Es decir, que todos los actos deben ser públicos, que tengan acceso a las partes y que se vea y se verifique la conducta del juez. De esta manera se va a hacer un control ciudadano por parte de las personas a ese administrador de justicia. Con la publicidad se puede apreciar mejor transparencia dentro del proceso y así lo consagra el artículo 4 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Por supuesto que dentro del proceso vamos a encontrarnos con algunas etapas del proceso que son privadas, como la mediación, que están reservadas para las partes y no se hace público a los fines de buscar ese acercamiento en las partes y un acuerdo entre las mismas. También tenemos esos casos donde perdón, también vamos a tener aquellos asuntos donde puede estar involucrada la moral y las buenas costumbres y se reservan las actas del proceso para que esa publicidad no conlleve al menoscabo de la persona que pueda estar afectada por esos hechos que allí se están dilucidando, para que no sean sometidas al escarnio público. Pero eso va a suceder en menor grado o en menor porcentaje. Por otro lado, tenemos que el proceso es gratuito. Entonces tenemos el principio de gratuidad donde esos reclamos en vía judicial o administrativo no van a generar ningún gasto. Queda impedido de ejercer que no vaya a quedar impedido de ejercer su acción el trabajador que acuda a estos organismos. Entonces, esta gratuidad de pago de escoltas en juicio, gasto de fotocopia o certificada, son la excepción, ya que ellos corren por cuenta de los, las partes dentro del proceso. Tenemos también el principio de inmediatez y de inmediación. Este va a estar estrechamente ligado a la oralidad porque va a garantizar que esos actos procesales del juicio sean realizados en presencia del juez que lo preside, que va a oír a las partes directamente sus alegatos y defensas para obtener de viva voz el decir de quien habla, porque los actos se realizan en presencia de ese tercero que es el juez. El principio de concentración, por otro lado, es que va a reunir los actos del proceso uno tras otro de modo tal que en un breve lapso se cumpla con la sustanciación de todo el procedimiento, los alegatos, sus evacuaciones de pruebas, la sentencia, y por esta razón se concibe el procedimiento por audiencia, algunas preliminares, otras de juicio, entre las cuales se deben realizar prácticamente todos los actos del proceso. Otro principio es el de equidad, que implica un trato igualitario para las partes, cumpliendo el acceso a la justicia, el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad entre las partes, a los fines de que ese administrador de justicia sea imparcial. El otro principio es el de la realidad sobre las formas o los hechos. En este caso, el administrador de justicia no debe limitarse estrictamente al contenido de los acuerdos o convenios celebrados entre las partes, sino que debe escudriñar hasta obtener la verdad, verificando si lo convenido entre el trabajador y el patrono no esconde una realidad, es decir, no oculte una relación de índole laboral y se quiera hacer ver que es de otra forma esa relación o de otro tipo de relación que sea diferente a a la laboral, configurándose por una contraprestación del servicio y la existencia de un vínculo de trabajo subordinado. Dicho esto, vamos a tener entonces también lo que es el indubio properario, que es donde el juez va a coger la pretensión contenida en esa demanda dentro del proceso laboral y lo va a resolver aplicando lo que más favorezca a ese trabajador, independientemente de la situación que ocupe en el juicio, ya sea actor o demandado. Por otro lado, esos actos del proceso se van a realizar, como dijimos en un principio, de forma oral. Esto no quiere decir que no tengamos actos escritos como la misma presentación de la demanda, la promoción de las pruebas, la contestación de la demanda, entre otras. Aunque esta presentación de la demanda, más adelante vamos a ver que se puede realizar
de forma oral, como lo establece la misma Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Tenemos también que el juez es rector del proceso y debe impulsar, incluso de oficio, la sustanciación del proceso hasta su fin. Por lo tanto, el juez, aplicando el indubio pro operario, va a responder a esas exigencias a los fines de que se deba cumplir en el plano jurídico formal lo que implica ese indubio pro operario, donde va a privar el interés social y el principio protector del trabajador. Los actos del proceso se presenciarán, como ya se ha dicho, de forma oral. Dicho esto, entonces tenemos que tener en consideración lo que es la mediación y la conciliación. La conciliación es donde actúa un tercero que va a tratar de acercar a las partes para que ellas mismas puedan llegar a un acuerdo y poder entonces buscar esos medios alternos de solución al conflicto, donde ese acercamiento lo que busca es que las mismas partes busquen la solución. Por otro lado, la mediación es el tercero que va incluso va a proponer, perdón, fórmulas para que se pueda dar una solución al conflicto y poder de una u otra manera perdón, dar una solución a lo que se plantea. Esta definición la vamos a conseguir mejor definida en el artículo 166 de la ley orgánica, perdón, del reglamento de la ley orgánica del trabajo, específicamente en los literales B y C, que nos lo va a definir de una mejor manera. Cuando hablamos de la fase de sustanciación, vamos a tener sobre la introducción de la demanda, que está consagrado en el artículo 123 y va a tener allí los requisitos para la admisión de la demanda. Si es por prestaciones sociales y otros conceptos, se van a verificar los 5 supuestos que aparecen al principio allí. Si la demanda versa sobre un accidente laboral o una enfermedad ocupacional, aparte de estos 5 primeros, deben también cumplirse los otros 5 restantes. Si ese nivel de la demanda no llena los extremos consagrados en el artículo 123, el juez puede ordenar un despacho saneador a los fines de que se subsane lo que falta dentro de ese nivel, lo faltante. Una vez esa persona sea parte actora, subsane conforme a lo que diga el juez, va entonces a admitirse esa demanda. En caso de que subsane y persista el, no se aclare lo pedido por el tribunal, entonces se declarará inadmisible la demanda. En caso de que no se acuda a la instancia judicial o al llamado de la instancia judicial a la subsanación de ese libelo, se puede declarar la aprehensión de la instancia y allí entonces va a ocurrir que la parte tiene 90 días para volver a interponer la demanda, ya que el mismo artículo 124 lo señala de que en caso de no subsanación, es susceptible a declararse la perención en la causa. De esta inadmisibilidad o de declarar la perención, por supuesto que se puede apelar en ambos efectos y el tribunal de alzada va a conocer sobre los mismos. En caso de subsanación o que ese primer nivel cumpla con los extremos de ley y sea admitido por el tribunal, se va a ordenar la notificación que se va a realizar de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la misma Ley Orgánica Procesal del Trabajo, donde ese alguacil se va a trasladar hasta la sede de la empresa y va a entregar ese cartel a algún representante o incluso en el sitio donde funcione la oficina de recepción y entregará una copia del cartel de notificación y otra
la fijará en la entrada, mientras que en una tercera es con la cual él va a dejar constancia de la práctica de la notificación. Realizada esta notificación, entonces el secretario va a dejar constancia de la misma y al 10.º día hábil siguiente a este exclusive se celebra la audiencia. En este caso puede ser que el actor, es decir, a la fecha de celebrarse la audiencia preliminar, no acuda, se ausente, lo que da pie al desistimiento del procedimiento. En caso de que el que no acuda sea el demandado, se va a obtener la admisión de los hechos. Es decir, se va a tener como cierto el pedimento de la parte actora siempre y cuando no sea contraria a derecho. En el caso de que acudan ambas partes, se celebra la audiencia preliminar y se va a buscar esa mediación. Por otro lado, la notificación puede hacerse también directamente por el demandado, es decir, una notificación expresa. En este caso ha señalado la doctrina a través de su sentencia 1257 del 6 de octubre del 2005 en la Sala de Casación Social, que se cumple al día de hoy, que cuando es una notificación expresa o tácita, no es necesaria la certificación del secretario y a partir de ese momento transcurren los 10 días exclusivos para la celebración de la audiencia preliminar.